Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos escuchen, bienvenidos una vez más a su podcast, el podcast diseñado para aquellas personas que planean estudiar diseño industrial o simplemente son amantes, apasionados por el diseño, por el gran campo del diseño. Como les prometimos la semana pasada, el día de hoy les continuaremos hablando sobre aquellas preguntas que seguramente todos los diseñadores nos hicimos en algún momento antes de estudiar, o seguramente ustedes están haciendo antes de estudiar esta carrera, así que por favor pónganse cómodos, escúchennos y cuestionense. Bienvenidos al 11º capítulo de este podcast, que tiene la intención de hacer al diseño industrial un término que se trate globalmente y comience a conocerse en los países latinoamericanos. El día de hoy trataré dos conceptos muy importantes dentro del proceso de diseño de un producto, donde muchas personas los confunden y no tienen clara su diferenciación. Es por esto que los invito a que me acompañen en este viaje maravilloso por el mundo del diseño. El diseño industrial en su interior tiene múltiples términos que son bastante complejos de entender. Dos de ellos son el diseño conceptual y el diseño de producto. No sé si ustedes recuerden que el primer término lo mencioné de manera muy rápida en el capítulo de los premios y concursos de diseño. Pero en este episodio ampliaré este concepto para que especialmente los estudiantes de diseño entiendan los momentos en los que está presente el diseño conceptual y el diseño de producto en un proyecto de diseño, ya que esto normalmente no se explica o no se enseña de la manera en la que se puedan entender los dos conceptos. Como siempre sucede en los capítulos, empezaré hablando de las definiciones de los dos términos a tratar en este capítulo, para dar un panorama general de las dos principales fases en un proceso de diseño. Así que el diseño conceptual se le define como un conjunto de actividades planteadas para dar una solución a una problemática en base a especificaciones del usuario y demás de los requisitos planteados por el cliente. Mientras que la fase de diseño de producto es cuando se realiza el diseño de detalles de la idea que se ha dado en la fase del diseño conceptual. Igualmente, se realiza la planeación de la fabricación de los componentes del producto y además en esta fase se debe incorporar las pruebas o test que se realizan con los usuarios para conocer sus opiniones. Para hacer un poco más fácil de entender lo que dije anteriormente, en el diseño conceptual se dan las ideas y en el diseño de productos se materializan las ideas dadas anteriormente, pero los conceptos no son tan fáciles como los manifesté anteriormente. Es por esto que complementaré las ideas que engloban a las dos fases principales del proceso de un diseño de un producto. La fase de diseño conceptual empieza cuando en el proyecto hemos encontrado la necesidad que tiene un usuario, es decir, cuando se descubre que un usuario tiene un problema o limitación para desarrollar una actividad específica. Luego de encontrar la problemática debemos definir los requerimientos y determinantes del proyecto, los cuales son las características o atributos del proyecto en base a lo que los usuarios o clientes manifiestan que debe cumplir el producto o servicio. La tercera parte de la fase del diseño conceptual consiste en dar las diferentes ideas que se pueden tener para solucionar la problemática anterior, donde la creatividad no tiene límite para dar posibles propuestas resolutivas desde diferentes puntos de vista. Aquí, los bocetos o dibujos son muy importantes para comunicar las ideas que se tienen en base a forma, función y proporción con el cuerpo humano. El cuarto y último momento de esta fase es cuando se reúne el equipo de diseño o individualmente se decide en tomar un camino en base a las ideas que se dieron anteriormente. En este momento se debe generar una idea global del producto, es decir, se propone un modelo general del objeto donde a la par de los bocetos se debe generar un diagrama donde muestra las funciones del producto en cada una de las fases de utilización del objeto por parte del usuario. Igualmente, aquí se pueden hacer propuestas con respecto a los diferentes materiales, uniones, procesos, color, etc., del diseño que se tomó para irse de lleno con la solución definitiva. Pero esto no quiere decir que más adelante esto se pueda ir modificando. Aquí en el diseño conceptual debo recalcar que al finalizar la fase de diseño conceptual, sí debe salir definida la forma y dimensiones del producto que se diseñó. A partir de este momento el diseño conceptual se termina y empieza la segunda fase, que es el diseño de producto. La fase de diseño de producto es el momento en el cual se empiezan a desarrollar los subsistemas del producto, ya que en el diseño conceptual se realizó un esquema general, pero en el diseño de producto se deben empezar a detallar el funcionamiento de cada uno de los momentos o piezas de funcionamiento del producto, para crear la manera en la que va a interactuar con el usuario en cada una de estas fases. Para hacerlo fácil de entender, voy a poner un ejemplo muy fácil, que se basa en el funcionamiento de un celular, donde como usuarios nosotros sabemos lo que va a suceder cuando oprimimos el botón de encendido o presionamos la pantalla.
Esto sucede porque en la fase de diseño de producto se establece que estas acciones por parte del usuario deben mostrar un resultado al usuario. Y como se podrán dar cuenta, alrededor de ustedes todos los objetos tienen este importante elemento de diseño en sus funciones. Y podría reunir lo que dije anteriormente en el concepto de diseño de detalles, donde se debe establecer todos estos elementos necesarios para un correcto funcionamiento y entendimiento del producto por parte del usuario. Pero la fase de diseño de producto no solo se compone de lo que mencioné anteriormente, sino que aquí también se deben establecer los materiales en los cuales se va a fabricar los diferentes componentes y sus partes. Esto en base a las diferentes fuerzas externas en las que va a estar sometido cuando sea utilizado. Igualmente, los materiales se deben aplicar teóricamente en poder extender lo máximo posible la vida útil del producto, con el objetivo de eliminar la obsolescencia programada. Igualmente, aquí no se debe olvidar la realización de los planos técnicos necesarios para la producción en serie, siendo un tema que se ha ido olvidando en la enseñanza del diseño. Además, al tener los materiales, se debe realizar la planeación en los métodos o procesos de producción en los cuales todos los elementos que hacen parte del producto deben fabricarse. E igualmente, también se debe tener en cuenta el diseño de los procesos de producción para que estos sean los más rápidos y eficientes posibles, en los cuales no solo se van a fabricar, sino también ensamblar todas las piezas. En esta fase se debe incluir algo muy importante que está olvidado en la literatura sobre la fase de diseño de producto, y son las pruebas o test de usuario que se deben realizar para controlar y verificar el diseño, no solo general del producto, sino también de cada una de las zonas del objeto o sistema. Estas pruebas se deben realizar con los usuarios verdaderos que van a ser quienes en el futuro lo van a utilizar en un ambiente controlado, donde se quiere obtener los resultados más verídicos y honestos por parte de los asistentes al test. Al realizar las pruebas por fases del producto, es decir, por cada una de las zonas o componentes individuales del producto, se garantiza que al final todo el producto fue testeado y garantizará un funcionamiento correcto en un futuro. Además, cabe resaltar que las pruebas de durabilidad y resistencia, no solo de materiales, sino también de los componentes internos, son una de las más importantes, ya que estas, en la mayoría de países, tienen una regulación muy estricta con respecto a estos elementos y que deben ser aprobados por cada una de las entidades regulatorias de cada nación. Aunque lo que mencioné anteriormente podría englobar completamente el concepto de la fase de diseño de producto, pero yo creo que aquí debemos tener en cuenta también los aspectos de almacenamiento y transporte del producto hasta el usuario final o las tiendas donde van a ser exhibidas, ya que considero que estos aspectos no son tenidos en cuenta, pero que sí hacen parte del diseño del producto, ya que nuestra responsabilidad ideal es asegurarnos de que el producto que diseñamos llegue al consumidor final de la mejor manera. Por lo cual también es un llamado para que la literatura y educación en diseño se amplifique esta fase de diseño de producto y se incluya estos elementos importantes para que ahora sí se considere por completo el proceso de diseño. En la fase de diseño conceptual, aunque menciono que se deben utilizar los bocetos como manera de comunicación visual de las ideas, aquí también se deben incluir los modelos 3D generados por computadora, utilizando distintos software como Fusion 360, Rhinoceros, SolidWorks, que permiten también la generación de ideas rápidas y modificaciones según la necesidad que se tenga para generar dichas soluciones. Aunque anteriormente se consideraba que se debía realizar un boceto antes de pasar a la computadora, esta afirmación ha ido siendo desmitificada con el paso de los años y las nuevas tecnologías que están invadiendo el diseño y en las cuales los diseñadores nos debemos ir acomodando a esto. Ahora debo hablar sobre la educación del diseño, especialmente en Colombia, y si los proyectos que desarrollamos cuando somos estudiantes cumplen la fase de diseño de producto, para lo cual, haciendo honor a la verdad, considero que aproximadamente menos del 5% de proyectos que se realizan durante la universidad alcanzan esta fase definitiva para sacar un producto al mercado. Y esto puede ser un poco problemático, ya que al solo quedarnos en la fase de diseño conceptual, cuando nosotros nos convirtamos en profesionales y estamos en el mundo laboral, ahí debemos saltar a esta fase de producción, por lo cual posiblemente no tenemos las bases fundamentales ni la experiencia en este tipo de proyectos que poseen cierta complejidad y podemos quedarnos enredados en cómo ir pudiendo saltar las fases y los obstáculos que nos pueden ir sucediendo durante el proceso de diseño, lo cual genera ciertas inseguridades durante esos momentos de inexperiencia y posiblemente no sea agradable estas situaciones hasta cuando se empieza a tener experiencia en esta área y ya todo se vuelve mucho más fácil y controlado. Que los proyectos universitarios se queden solo en la fase conceptual no tiene que ser malo del todo, porque se podría decir que por lo menos se llega a plantear soluciones a problemas, donde no necesariamente se quede en un objeto, sino que pueden existir otros tipos de soluciones. Esto lo digo porque he visto algunos proyectos de todos los niveles en los que se está estudiando diseño y muchos se quedan en un análisis de problema, pero nunca pasan a dar una solución a la problemática y terminan en un círculo vicioso al no salir del análisis de problema.
Y eso luego se transforma a que en un futuro Colombia tenga diseñadores formados que se enfrentan a situaciones nunca antes vistas por parte de ellos, ya que en su formación académica no se completó este proceso. Pero ustedes se podrán preguntar el por qué casi nunca los proyectos universitarios pasan de la fase conceptual. Y esta pregunta tiene varios elementos en los cuales yo haré mi respuesta personal acerca de esto. Mi opinión está basada en la educación en Colombia, por lo cual si nos escuchan en otros países pueden variar o compartir los mismos elementos. La primera razón que considero es el tiempo tan corto de estudio universitario durante el semestre, ya que son solo 16 semanas, lo cual no permite un tiempo suficiente para completar las dos fases esenciales del diseño. La segunda razón es que dentro de las universidades no existe la suficiente calidad y cantidad de maquinaria que se requiere para manufacturar productos que deben salir al mercado. Aquí es donde los centros educativos piensan que por tener impresoras 3D o cortadoras láser son máquinas de última generación, lo cual es totalmente falso. La tercera razón va centrada en que no existen empresas privadas o públicas que tengan las ganas de apoyar y aportar a proyectos de diseño para posiblemente mejorar sus sistemas, productos, servicios, etc. Esto puede suceder principalmente por desconocimiento del diseño o porque no creen en los proyectos universitarios puedan llegar a un producto final. La cuarta razón está muy relacionada con la primera, y es con los centros educativos que durante sus programas académicos no tienen la intención de hacer o apoyar proyectos de diseño que se conviertan en productos consumibles por la población en general. Y creo que es la principal razón por la cual sucede esto dentro de la formación de los diseñadores industriales. Es por esto que, como siempre digo, es un llamado de atención a todos para que pongamos atención al diseño industrial y especialmente la formación en esta disciplina en Colombia y Latinoamérica. Así con esta reflexión personal termina otro capítulo más de este podcast sobre el diseño industrial. Agradecerles por seguir escuchándome semana tras semana sobre este maravilloso universo. Recordarles que ahora también el podcast está disponible en otra plataforma, la cual es Apple Podcast, para que los usuarios de Apple también puedan escucharnos desde sus dispositivos. Igualmente recordarles que pueden seguir en @desmembrandoeldiseño en Instagram para conocer los momentos en los cuales los nuevos capítulos estarán disponibles. Solo me queda recordarles que el mundo es diseño.